Esto que vas a ver no empieza con una pelea, empieza con un helado. Fernando Báez Sosa está en la vereda Villa Gesell, verano de 2020, rodeado de amigos, música de boliche todavía a lo lejos, risas, charlas, una noche que pareció cerrada sin problemas. Ya no están adentro del local, están afuera, en la calle, relajados. Fernando sostiene un helado, habla con su grupo, está tranquilo. Detrás de él, sin aviso, alguien se le acerca. No hay discusión previa. En ese segundo, no hay cruce de palabras que lo anticipe, solo un movimiento rápido y el golpe llega por la espalda. Fernando cae de inmediato al piso. Ahí se rompe todo. Ya no es una escena confusa, es una secuencia clara. En el suelo los golpes continúan uno tras otro, sin pausa, puños, patadas, impactos sobre alguien que ya no está en condiciones de responder. Sus amigos intentan acercarse. Algunos logran dar unos pasos, pero también son golpeados. Los frenan, los separan, los empujan hacia atrás, como si hubiera una línea invisible que nadie puede cruzar. Fernando queda solo en el centro de todo eso, en la calle, bajo las luces, con gente mirando, con cámaras registrando cada segundo. El helado queda tirado. Nadie lo vuelve a mirar. No dura mucho. Poco menos de un minuto, pero alcanza. Cuando los agresores se levantan, ya no hay nada más que hacer ahí. Se van caminando, sin correr, sin apuro. Detrás queda Fernando. Una escena que no se va a borrar de esa ciudad nunca más. Esto no es el final, es el punto exacto donde empieza todo. Acompáñame a ver esta historia, la triste historia de Fernando Báez Sosa. Fernando sigue en el suelo, la calle todavía está encendida de ruido, gente moviéndose, voces cruzadas, confusión. Pero lo importante ya no es la pelea, es quién es él, porque no estaba ahí por la violencia, no era parte de ese tipo de escenas. Fernando Báez Sosa tenía 18 años, estaba en Villa Gesell, de vacaciones, con amigos y su novia, un viaje corto, de verano, como tantos otros a la costa de Argentina. Había terminado el colegio en el Marianista de Caballito y estaba empezando la carrera de Derecho en la UBA. Su vida venía por otro lado. Estudio, rutina, proyectos. Nada que lo acercara a lo que estaba ocurriendo esa madrugada. Hijo único, familia de esfuerzo, padres que habían trabajado toda la vida para darle la oportunidad que ellos no tuvieron. No había un historial de conflictos. No había un patrón de violencia. Era un chico común de los que no ocupaban titulares, hasta que la noche lo colocó en el centro de uno. ¿Qué pasó realmente? Para entender lo que pasó afuera, hay que volver unos minutos antes. Adentro del boliche, Le Brick estaba lleno. Mucha gente, poco espacio, empujones constantes. Lo típico en una pista a esa hora. En medio de ese desorden empiezan los roces, miradas incómodas, comentarios. Y en cuestión de segundos el ambiente se tensa. Uno de los amigos de Fernando es increpado. La situación escala rápido. Empujones, primeros golpes. Fernando interviene, no para iniciar una pelea, para frenar lo que estaba pasando. Pero ya era tarde. Del otro lado también había un grupo, y no eran pocos. En medio de ese cruce, Fernando golpea a uno de ellos en el estómago. Ese detalle cambia todo. Ese momento queda marcado. La tensión deja de ser algo pasajero, pasa a ser algo personal. La seguridad del boliche actúa, separan, reducen, expulsan. Fernando sale sin resistencia, tranquilo. Del otro lado, no. Se los ve alterados, con bronca, como si la historia no hubiera terminado ahí. Y en realidad, no había terminado. La madrugada de los rugbyers. A pocos metros de donde Fernando seguía en el suelo. Ellos se quedaron celebrando, como si se tratara de un logro. En esa esquina estaban Máximo Thompson, Ciro Pertocci, Luciano Pertocci, Lucas Pertocci, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blasinali y Ayrton Violás. Un grupo de amigos de Zárate. La mayoría jugaba al rugby en clubes de la zona. De ahí vendría después la forma en la que los medios los nombraron los rugbyers. No estaban dispersos, se mantuvieron juntos, agrupados en la esquina,
separados apenas unos metros de la escena principal. Se abrazaron entre ellos, hablaron, se cruzaron palabras cortas, cargadas de tensión todavía reciente. No había calma total en ese momento. Había un cierre interno del grupo, como si lo ocurrido quedara contenido dentro de ellos mismos. Mientras tanto, la calle seguía en otro ritmo, amigos de Fernando intentando acercarse, gente pidiendo ayuda, movimientos desordenados alrededor del cuerpo. Pero ese punto ya no era el centro para ellos. Ellos estaban apartados, observando desde su propio espacio lo que quedaba atrás. Sin importar lo que pasaba, se alejan. Se van como si no hubiese pasado nada. A las 4:47, una cámara de seguridad de un supermercado cercano registra al grupo moviéndose por la zona. Ya no están en el punto exacto del ataque, sino a pocas cuadras de distancia. Son interceptados por la policía. El registro muestra el primer contacto con los agentes. Algunos intentan ocultar las manos, otros las mantienen fuera de la vista, pegadas al cuerpo. Durante la identificación se perciben gestos rápidos, tensos, casi automáticos. Uno de ellos incluso se lleva las manos a la boca o intenta limpiarlas como si buscara deshacerse de cualquier resto. Después de esa identificación, no quedan detenidos en ese instante, siguen su camino y vuelven a la casa que habían alquilado en Villa Gesell. Ahí todo se vuelve más cerrado, más silencioso. Cambios de ropa, movimientos rápidos dentro de la vivienda, miradas cruzadas, sin demasiado tiempo para procesar lo que acaba de ocurrir afuera. Y mientras la ciudad sigue, ellos empiezan a reorganizarse, porque lo que pasó en la calle todavía no había terminado de alcanzarlos. Ya en casa, el ambiente cambia por completo. Según la investigación, ahí se cierra un pacto de silencio entre ellos. En ese momento, cuando empiezan a enterarse de la gravedad de lo ocurrido, hasta confirmar que Fernando había muerto. Poco después, en ese contexto, aparece el mensaje más citado de la causa. El audio de Lucas Bertocci diciendo que Fernando caducó. Amigo, estoy acá cerca donde está el pibe y están todavía los gritos, está la policía, llaman a la ambulancia. Caducó. Una frase corta, fría, que luego se convertiría en una de las pruebas clave del expediente, ya que esta frase sería fundamental para analizar el perfil criminal de estos chicos y su desconexión sobre lo que había sucedido. Incluso horas después, volvieron a salir a la calle a comer como si nada hubiese ocurrido. La detención y la noticia. La mañana empieza antes de que salga el sol. En Villa Gesell, la investigación ya está en marcha. Las cámaras, los testimonios y el recorrido del grupo terminan guiando a la policía hasta la casa alquilada. Ahí, el caso cambia de escala. Los allanamientos llegan de forma simultánea, puertas que se abren, habitaciones revisadas, ropa secuestrada. En varias prendas aparecen rastros que refuerzan la hipótesis principal de la causa. Poco después, varios de los jóvenes quedan detenidos. El nombre de Fernando todavía no había recorrido el país entero en ese instante, pero dentro de esa casa ya todo había cambiado. A cientos de kilómetros, en Buenos Aires, la madrugada también se rompe con otra realidad. El teléfono de la familia Báez Sosa empieza a sonar sin parar. Graciela atiende primero. Del otro lado, una voz desconocida habla de un hospital, de un incidente, de algo grave ocurrido en Villa Gesell. La información es confusa e incompleta. Minutos después, otro llamado. Esta vez es uno de los amigos de Fernando. No logra dar muchos detalles. La voz tiembla. La comunicación se corta. Silvino intenta entender lo que está pasando. Atiende otra llamada y esta vez el mensaje es más directo. Su hijo está involucrado en un hecho violento, pero todavía no hay confirmación clara. La esperanza dura unos minutos más, sostenida por la falta de certezas, hasta que finalmente llega la llamada que cambia todo. La frase no necesita rodeos. Fernando ha muerto. En ese momento la información deja de ser confusa. Ya no hay dudas posibles, solo silencio. Y a partir de ahí, la familia toma el camino hacia Gesell, todavía intentando comprender algo que ya era irreversible. El arresto y el principio de un juicio. La investigación avanza con rapidez. Las cámaras de seguridad, los testimonios y los rastros encontrados
empiezan a encajar como piezas de un mismo recorrido. La policía llega hasta la casa alquilada en Villa Gesell. Es ahí donde el caso da un giro definitivo. Se realizan los allanamientos, habitaciones revisadas en minutos, ropa secuestrada, elementos que empiezan a confirmar lo que ya se venía reconstruyendo desde afuera. Poco después, varios integrantes del grupo quedan detenidos. Ya no hay vuelta atrás. En cuestión de horas, pasan de ser un grupo de jóvenes en vacaciones a quedar formalmente vinculados a una causa por homicidio. El nombre de Fernando ya había cruzado fronteras, pero ahora también lo hacía el de los acusados. Con las detenciones confirmadas, la causa entra en su etapa formal. Empieza la investigación judicial, declaraciones, pericias, reconstrucción de los hechos, análisis de celulares y videos. Todo se empieza a ordenar bajo una misma pregunta. ¿Qué pasó exactamente esa madrugada y quién hizo qué en esos segundos decisivos? El caso deja la calle y entra de lleno en los tribunales. Con la investigación en marcha, el caso empieza a poner nombres sobre la mesa. 10 jóvenes aparecen vinculados a la misma noche en Villa Gesell, todos dentro del mismo grupo, todos bajo la lupa. Máximo Thompson es señalado como uno de los principales agresores en el momento del ataque. Su nombre queda asociado a los golpes más fuertes, cuando Fernando ya estaba en el suelo. Ciro Bertocci, ubicado en la escena en el instante crítico, interviene en la agresión desde distintos ángulos dentro del grupo que rodea a la víctima. Enzo Comelli también aparece en la secuencia del ataque, participa en los primeros segundos de la emboscada. Matías Benicelli no se lo señala como el primero en golpear, pero sí como parte activa del entorno inmediato de la agresión, presente durante todo el hecho. Luciano Bertocci, vinculado tanto a los conflictos previos dentro del boliche como a la salida, donde la situación termina escalando hasta la calle. Lucas Bertocci, su rol no termina en la agresión, es quien registra parte de lo ocurrido con su celular, y después en la investigación aparecen sus mensajes y audios, que se vuelven piezas clave del expediente. Blas Sinali, integrante del grupo que participa en distintos momentos del conflicto, presente en la secuencia de la agresión. Ayrton Violás, ubicado dentro del grupo durante los hechos, con un rol más periférico según la reconstrucción judicial, pero igualmente presente en la escena general. 2 nombres quedan en un punto distinto: Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi. Fueron detenidos en un primer momento, pero luego quedaron fuera del núcleo principal de la causa al no encontrarse pruebas suficientes que los situaran directamente en el ataque. No todos golpearon de la misma forma, no todos actuaron igual, pero el expediente los une en una misma secuencia. Un mismo lugar, una misma madrugada y un hecho que cambió todo. Evidencias marcadas en sangre. La casa donde se habían alojado se convierte en el primer punto clave. Cada habitación, cada rincón, cada prenda empieza a ser analizada. Ropa con manchas rojizas, zapatillas fuera de lugar, objetos personales mezclados con rastros biológicos. No era un indicio aislado, era repetido. Más de 10 prendas distintas presentan rastros compatibles con sangre. Fernando Báez Sosa. Uno de los elementos más importantes aparece en el calzado. Una zapatilla Ciclón, talla 43, no eran de un desconocido, eran de Máximo Thompson. El análisis forense de ese par es determinante. Manchas en la punta, en los laterales y en la suela. No era una sola marca puntual, era un contacto directo, repetido. La escena que reconstruyen los peritos es clara. La huella de la suela coincide con la lesión en el rostro de la víctima. Una impresión de aproximadamente 6 centímetros por 2. Esa correspondencia convierte el calzado en una pieza central del caso. Pero no es lo único. En la misma vivienda aparece una camisa blanca floreada, perteneciente a Matías Benicelli, también con rastros de sumándose a un patrón que se repite en distintos detenidos. Las prendas de Ciro y Luciano también dan positivo.
al igual que las de Enzo, y otros objetos personales distribuidos en la casa. Y las marcas que observamos nosotros son muy evidentes, de compatibles, por la figura que fue imprimida por una zapatilla. ¿Se notaba mucha saña en los golpes, en los hematomas que tenía? El nivel de cráneo, sí. Sí, la verdad que sí. Semejante? No. La evidencia ya no apunta a uno solo, apunta al grupo completo. El análisis se amplía aún más. Más de 150 muestras biológicas son procesadas. Ropa, vasos, colillas, superficies, todo entra al laboratorio, todo es comparado. Y allá aparece otro dato clave. En la uña del dedo meñique de Fernando Báez Sosa se detecta ADN mixto. El suyo y el de Blas. Una señal directa de defensa, un intento de repeler el ataque en sus últimos segundos. A eso se suma el análisis digital. Los teléfonos secuestrados, mensajes, audios, videos. Más de 2 terabytes de información, registros del ataque y de lo que ocurrió después. Cada prueba encaja con la otra. Las cámaras ubican a los sospechosos, las prendas los conectan con la escena y la ciencia termina de cerrar el círculo. No es una hipótesis, es una reconstrucción forense completa del hecho. Y todo estaba servido para hacer justicia. Las pruebas no dejan margen de duda y el 6 de febrero de 2023 llega el veredicto final. El tribunal considera probado que hubo un ataque grupal planificado en el momento y ejecutado con extrema violencia sobre Fernando Báez Sosa. La calificación es clara: homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas y alevosía. 5 de los acusados son considerados coautores del crimen. Son los que participaron directamente en las agresiones dentro del ataque final, cuando Fernando ya estaba en el suelo sin posibilidad de defenderse. Ellos son Máximo Thompson, Ciro Pertocci, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertocci. Todos reciben la misma condena: prisión perpetua. La justicia entiende que actuaron de forma conjunta en la etapa decisiva del ataque, aplicando golpes y patadas que terminaron causando la muerte. Los otros 3 fueron encuadrados como partícipes secundarios. No aparecen como quienes descargaron los golpes finales sobre Fernando. No se los ubica en el centro del momento más violento cuando la víctima ya estaba en el suelo. Pero tampoco quedan afuera de la escena. El tribunal entiende que estuvieron presentes dentro del grupo, sosteniendo la dinámica del ataque, acompañando el contexto de agresión y sin intentar frenarlo. En esta categoría entran Blas Sinali, Lucas Pertocci, Ayrton Violás. Para ellos la sentencia es distinta, reciben 15 años de prisión. La justicia considera que su rol no fue el que causó directamente la muerte, pero sí parte del entorno activo del hecho, dentro de un ataque grupal que termina siendo fatal. Un caso que quedó grabado no solo en los expedientes, sino en la memoria colectiva. Una madrugada del 18 de enero de 2020 que empezó como una salida más y terminó en una tragedia irreparable. Una vida se perdió aquella noche, pero cientos quedaron marcadas para siempre con lo ocurrido.